Después de 35 años evitando la justicia, el Simpatía queda en prisión provisional por intentar atacar a una mujer a la que pretendía robar. Ordenan investigación al Ministerio Público. No hay cámaras suficientes en las prisiones y las que hay no funcionan. Denuncia en Fraijanes comprueba que la fuga ocurrió sin que nadie pudiera captar los detalles con videovigilancia. Era un viaje de placer con su familia, pero un asaltante que manejaba una aplicación de transporte le robó todo. Ahora este funcionario colombiano se va del país con una mala experiencia y una triste historia que contar sobre Guatemala. Más de un centenar de profesionales de la enfermería se gradúan y en este importante momento de su vida le cuentan a Impacto Directo qué les movió a entrar a una carrera donde el servicio al prójimo es la base. Escándalo en México. Un hombre trata de propasarse con la presidenta Sheinbaum. Horas después es detenido y acusado de violencia. Miércoles 5 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto acompañarles, soy Alexis Ponce, todo el equipo está preparado para llevarle por este recorrido por la información. Doy la bienvenida a nuestros panelistas, hoy nos acompaña Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Armando Mendoza, abogado penalista y Germán Galindo, internacionalista. Y hace algunos días le informábamos sobre la captura de un hombre apodado El Simpatía. Hoy se dio a conocer que un juez ha resuelto que enfrente un nuevo proceso penal y fue enviado a prisión preventiva. Con esta resolución suman 29 los ingresos a la cárcel por 36 delitos. Un juez de turno resolvió que William Omar Chávez, alias Simpatía, enfrente un nuevo proceso penal y lo envió a prisión preventiva. Fue capturado luego de asaltar a una joven de 21 años dentro de un taxi colectivo en un sector de la zona 12 capitalina el pasado 30 de octubre. Se le decomisó una tijera con la cual amenazó e hirió a la víctima para despojarla de sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular. Esto cuando ambos viajaban como pasajeros en un taxi. Tras la resolución judicial por robo agravado, Simpatía suma un nuevo proceso penal y ahora son 29 los ingresos a las cárceles del país. Su historial judicial inició en 1999 y desde entonces ha sumado un nuevo caso, ahora son 36 delitos. Chávez Velázquez tiene antecedentes por varios delitos, entre los que destacan robo agravado, robo de vehículos, agresión, riña, portación ilegal de armas de fuego, portación ilegal de arma blanca, portación de droga, posesión para el consumo, tenencia de estupefacientes, lesiones culposas y escándalo. El Juzgado Quinto Penal es la instancia designada para continuar el proceso contra Simpatía, quien deberá acudir nuevamente ante un juez el 15 de enero de 2026. Informó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Ahí está la situación, lo que ha ocurrido con este individuo, pero hablemos de lo siguiente, ya que una investigación periodística de Prensa Libre ha revelado que al menos 20 prisiones en el país no cuentan con cámaras de videovigilancia, situación que agrava la crisis que afronta el sistema penitenciario tras la fuga de 20 pandilleros del barrio 18 que se fugaron de Fraijanes 2. De acuerdo con esa dependencia del Ministerio de Gobernación, se perdió acceso a cámaras en 20 de 23 cárceles por fallas técnicas y fin de convenios. Uno de ellos concluyó en agosto del 2023, las otras causas son fallas técnicas y malas conexiones de cables, según la Subdirección de Operaciones del Sistema Penitenciario, que está a cargo del Centro de Monitoreo. Estas falencias impidieron que hubiera grabaciones de la fuga de 20 cabecillas del barrio 18 en Fraijanes 2, ocurrida a principios de octubre. La falta de cámaras de seguridad. Es que hasta suena ridículo hablar sobre este tema, cómo lograron estos delincuentes de alguna manera preparar todo el escenario para que finalmente, Armando, lograra concretarse este plan de escape. Mira, realmente la culpa es del hechor y consentidor penden por igual. Realmente la renuncia o el despido de la institución del ministro de Gobernación anterior pues fue algo claro porque es algo que no podía tapar realmente. Entonces creo que esto se da luces a decir que no fue tanto culpa del delincuente, sino de quien acepta la dádiva. Y en este caso, pues el exministro de Gobernación tiene mucha cola que cortar y pues espero que den con él, porque él tiene mucha información veraz y certera de cómo fue cada cosa que se dio para el efecto de que estas personas se dieran a la fuga. Porque el prisionero lo que busca es salir, ya sea legal o ilegalmente. En este caso ellos lograron
llegar a la tajada a la autoridad y pues el ministro aceptó. Entonces, le atinaron al precio y lograron escapar. Eso es lo que está pasando. Ahora las responsabilidades, porque, a ver, aquí la responsabilidad es igual para todos, no importa si es un cargo inferior o mayor. Aquí todos están implicados. Sí, pero hay que resaltar un punto acá y eso lo estás diciendo ahorita en la nota, de que las cámaras de seguridad tienen aproximadamente de 2 o más años de que no funcionan, algunas y otras tienen. O sea, todo este equipo se supone que es para mantener la vigilancia de una institución o de un edificio que está resguardando criminales. Entonces, creo que una de las prioridades es darle mantenimiento, o si no, pues cambiar el equipo o irlo renovando cada cierto tiempo, ya que este equipo, pues igual con el tiempo, como todo, se va deteriorando. Hay que darle un buen mantenimiento, tiene una vida aproximadamente, con un buen mantenimiento de unos 5 o 6 años, pero si no le dan mantenimiento, si no hay el interés tampoco de ver cómo está funcionando, las conexiones están mal, entonces creo que aquí hay mucho más de fondo que solo llegarle al precio a los funcionarios, sino la voluntad, la falta de voluntad de veras de darle mantenimiento a todos estos aparatos, este equipo de vigilancia. Y es que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos que sean 20 de 23 centros carcelarios, Germán, y que uno de esos contratos venciera en agosto del 2023. ¿Para qué tenemos autoridades? ¿Para qué se le pagan salarios si no son capaces de revisar qué sirve y qué no? Sí, ahí justo es la clave, ¿no? No solo darle mantenimiento al equipo, sino darle seguimiento también a los puestos que están participando en el mantenimiento y en la compra. Hay que poner mucha atención, ¿verdad? En la compra, los contratos de compra de este equipo, a qué empresas se les está comprando. Muchas de estas incluso tienen vínculos con el Congreso, por no decir que son socios los diputados. Pero sí es importante seguir esta cadena de mando, no solo quedarse con pedir la cabeza del ministro, porque al final el ministro termina huyendo. Entonces, ¿quién va a pagar por estos delitos, no? ¿Quiénes van a pagar? Yo no he escuchado todavía hasta ahorita, o sea, claro, sale a la luz el tema de las cámaras, pero que salga a la luz el tema de quiénes son los responsables, nombre y apellido, que sean reportados en las noticias y que al final enfrenten su juicio. El mantenimiento que se le tiene que dar, para mí, no es tanto al equipo, que ya sabemos que en este país no va a funcionar y va a tener sus desperfectos, a pesar de que a mí me gustaría ir a revisar cuándo fue el contrato de compra de estas cámaras, a quiénes se le compró y por cuánta cantidad se compró. Porque te apuesto a que fue una cantidad ridículamente alta de millones de quetzales, no lo sé, pero estoy seguro, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, y que hoy en día están fallando justo en el momento más importante, ¿verdad? Esa picardía de decir, bueno, fallaron justo hoy, y ver quiénes eran las autoridades en ese momento, no tanto a nivel de ministerio, de ministros, sino también autoridades que están trabajando en el sistema penitenciario. ¿Y qué nos garantiza todo hoy? Ese tipo de cosas, perdón, es como que son los eslabones que se van dando para que todas estas situaciones se vayan cocinando, se podría decir, y al final se lleven a cabo, ¿verdad? Porque dice, bueno, nadie se preocupa por saber si hay o no mantenimiento. Las personas que están en esos puestos claves para la compra, también les pueden comprar el equipo a empresas que estén ligadas de alguna forma con todas estas gentes. Y todo en contubernio. Y que pongan ojo ahora. Todos son eslabones, pequeños claro, eslabones. Y que ahora le pongan atención entonces, porque cuando compran cámaras para una prisión, probablemente compran las mismas cámaras para otras prisiones, porque aprovecha el señor diputado que es dueño de la empresa venderle a todos. Entonces ahora hay que estar volteando a ver, ¿no? Las cámaras de todos los centros penitenciarios, porque sería todavía más ridículo que nos vuelva a pasar algo así por el mismo problema. Pero no nos extrañaría que ahora vuelva a suceder algo en las cárceles. No hay cámaras, no hay controles, no hay un director nombrado, todavía se está analizando. En fin, hay una serie de situaciones que ponen en riesgo la seguridad y que nos convierte a nosotros los ciudadanos en vulnerables, porque ahí no hay niños de primera comunión. Un funcionario colombiano y su familia vivieron una verdadera pesadilla en Guatemala luego de ser despojados de todas sus pertenencias. Lo que debía ser un viaje para promover el turismo terminó en una solicitud de ayuda humanitaria. Con bolsas reciclables, algunas donaciones incluso de ropa, Laureano Peñaranda y su familia regresaron a su país tras una experiencia que marcarán como amarga. Nosotros ingresamos a Guatemala el miércoles 29 de octubre.
Llegamos a Ciudad Antigua, todo venía perfecto en el viaje, bien recibidos, bien atendidos por los guatemaltecos hasta ese momento. Saliendo del Festival de Barriletes de Zumpango pedimos un servicio de InDrive y la persona nos desplazó hasta Panajachel y en Panajachel pues la persona se quedó con todos nuestros artículos, 5 maletas con todos los artículos personales, documentos, dinero, cámaras profesionales, todo. Pañaranda, abogado y ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección de Colombia, llegó al país en uno de los vuelos inaugurales entre Colombia y Guatemala que buscan fortalecer el turismo y las relaciones bilaterales. Y mientras nos bajamos a tomar las gaseosas, el señor arrancó. No demoró 2 minutos el trayecto mientras nos bajamos. Durante su visita a Zumpango, Panajachel, en Sololá, la familia fue víctima de un robo en el que les despojaron de las maletas, dinero en efectivo, pasaportes, boletos y hasta objetos personales valorados en más de 65,000 quetzales. Lo inaudito es que a la persona la veníamos tratando muy bien, le pagamos su servicio de InDrive, le invitamos a cenar, es decir, le dimos un trato amigable y amistoso. Y no consideró que había niños menores de edad, no consideró que éramos ciudadanos extranjeros, no consideró que el robo nos iba a dejar en la calle, sin pasaporte, sin documentos, o sea, no tuvo escrúpulos. Tras el incidente, la Embajada de Colombia en Guatemala les extendió pasaportes humanitarios para facilitar su retorno. Hago un llamado, reitero, a la sociedad guatemalteca, que sé que seguramente en su mayoría es gente noble, gente buena, para que esto no siga ocurriendo y la persona responsable sea detenida, identificada por el pueblo guatemalteco y se le aplique la sanción moral, la sanción social y la sanción legal, toda vez pues que el perjuicio que nos causó fue gravísimo y dejó mal el nombre de Guatemala. Está saliendo del hotel, va para el carro. Se consultó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el INGUAT e incluso Migración, pero solamente la primera entidad señaló que luego de consultarles sobre esta situación, se comunicaron con la Embajada de Colombia, en donde confirmaron el hecho y lamentaron la situación. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez. Bueno, una situación terrible, sin lugar a dudas, que deja mal vista a Guatemala por una persona que realiza este tipo de actos, pero también quiero platicar con ustedes, compañeros panelistas. Aquí hay una situación que me parece imprudente de alguna manera. Estamos hablando de un diplomático, no estamos hablando de una persona con recursos limitados que puede viajar. ¿Por qué no rentó un vehículo? ¿Por qué no buscó otros mecanismos, asesorarse también con la embajada si era recomendable utilizar esta aplicación que él contrató para desplazarse de Antigua Guatemala hasta Panajachel? Veo que hay ciertas imprudencias, aunque obviamente eso no justifica lo que ha pasado, pero creo que se pudo haber evitado. Sí, siempre se puede haber evitado. A ver, con todo respeto, yo creo que no voy a empezar mi intervención echándole la culpa a la víctima o diciendo por qué no lo hizo. Yo quería empezar hablando más sobre, no solo lo que pudo haber hecho, sino esa chispa que hay que tener cuando viajas a un país donde sabes que no es muy diferente al tuyo, porque Colombia también es un país en donde, si bien es precioso el país por lo que he escuchado y por lo que he visto en redes sociales, también es uno de los países donde más secuestros, trata de personas y robo hay en Latinoamérica. Entonces creo que sí perdió un poco la noción de dónde estaba, tal vez por lo bonito. Y eso es donde yo quiero resaltar lo bonito de la experiencia que había tenido hasta el momento: Antigua Guatemala, el Festival de los Barriletes en Zumpango. Perder la noción de que es un país latinoamericano y que también hay escoria en este país, y que le tocó toparse con una de estas escorias, al que incluso, como lo decía, lo invitaron a cenar, le dieron un buen pago a través de la aplicación, probablemente le iban a dar una propina a esta persona, y que aún así esta escoria, que no es una persona, es una escoria que daña la imagen del país, pues hizo lo que hizo. Pero sí quisiera resaltar que también esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Entiendo lo que decís, creo que sí hay que tener un poco más de chispa, porque cuando viajas a Guatemala, incluso los gobiernos de tu país, independientemente de donde vengas, te dan recomendaciones de por favor no se confíe, por favor revise sus cosas y que sepas dónde está la embajada de tu país. Entonces sí, entiendo a lo que querés llegar, pero yo creo enfocarme más en la escoria con la que se toparon, la verdad. Y obviamente es una persona que tiene conocimiento acerca de situaciones que pueden ocurrir.
Y por eso es muy importante, no es que se le esté culpando a la víctima, para nada, lamentamos muchísimo, lamento profundamente que esto haya ocurrido. En Colombia también se dan ese tipo de situaciones, en otros países, incluso que se aprovechan, que les cobran los taxistas de más a los viajeros, porque es ese momento donde ven un número nada más y no a la persona que necesita llegar. Exacto, la verdad es de que ser turista en un país extranjero, pues obviamente uno tiene que tener ese cuidado de indagarse primero qué sí se puede y qué no, ¿verdad? ¿Qué áreas son las que sí se pueden visitar y que no? Siempre es bien conveniente. Yo he ido a Panamá, a Colombia también, y realmente con aquel temor de que uno dice, bueno, uno pregunta, ¿dónde es seguro que nosotros estemos? ¿Dónde es seguro? ¿Qué es seguro hacer y qué no? Creo que esta es una de las cosas que como turistas tenemos que hacer. Lamentable lo que le pasó. Realmente a mí hasta pena me da ver esta noticia porque son personas que vienen a visitar nuestro país es lindo. Pero tú dices algo importante, tú has ido a estos lugares y le preguntas a la gente ahí qué puedo y qué no puedo hacer. Por eso yo digo, ¿por qué él preguntaría realmente qué puedo, qué no puedo hacer? Porque me parece que pecó de inocente, Armando. No hizo nada fuera de lo normal. Siempre tienes que preguntar qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Mejor pecar de ignorante y no pegarte tonto. Pero ¿qué le hubieran dicho en ese caso? Germán, Colombia no es un país tampoco que sea de mis maravillas, pero criminalidad va a haber en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que también te pecas un poco de inocente, siento yo. Sí, pero máxime que también viene con niños. Tenés que preguntar. O sea, viene con niños. Máxime, andando con hijos, creo que tenés que tener la precaución de preguntar y sobre todo no pagar aplicaciones de esas que hay ahora, pues mejor buscar, si es aeropuerto, buscar un servicio de taxi del aeropuerto para tu destino, porque en otro país no podés confiar. Pero el problema es que ¿qué otro transporte, qué otro medio pudo haber tomado de Zumpango a Pana? ¿Rentar un vehículo? Hubiera rentado un vehículo. Rentar un vehículo en Zumpango. No sé qué tantas opciones haya para rentar un vehículo en Zumpango. Tiene plata, sí, o sea, se confió. Yo creo que, entiendo, o sea, sí hay opciones, yo creo que son mucho más caras y son menos opciones. Pero yo creo que es que el enfoque no lo tenemos que poner en qué hubiera hecho él. El enfoque lo tenemos que poner en por qué no tenemos la seguridad para los turistas, uno, y dos, por qué no hay más opciones para transportarse en lugares turísticos. Es que el tema es que yo tengo que protegerme también. Si yo voy a Colombia, me suena mucho a que estamos responsabilizándolo a él por lo que le pasó. Entonces es culpa de él. Es culpa de él. Pecó de inocente. Yo creo que es lo mismo, estás diciendo lo mismo. Pecó de inocente, pero no es su culpa. Es que no es su culpa. Es lo mismo. Pudiéramos ir a Colombia y nos podría ocurrir algo similar. Yo no voy a confiarme en cualquiera que no me voy a confiar. Exacto. Por ejemplo, yo fui a México y les pregunté a muchas personas antes de ir, le dije, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Entonces, incluso una persona me dijo... Y no se lo preguntó a su taxista, se lo preguntó a otra persona, creo yo. No, exactamente, que han ido a México y yo le dije, ¿qué puedo, qué no puedo, dónde puedo ir? ¿Dónde? Entonces, incluso me dijeron, ¿sabes qué te recomendamos? Te vamos a recomendar una persona que te lleva, te trae y es 100% confiable porque que andes en un taxi tú sola en México es peligroso. Es un diplomático a quien le pasó esto, no es cualquier ciudadano, es alguien que tiene un conocimiento de la realidad. Estamos en temporada de graduaciones y hoy precisamente más de 100 estudiantes de enfermería han culminado una etapa de su vida y ahora están listos para servir al prójimo. Enfermería en sí es dar amor, dar cuidado, es una pasión que se tiene por cuidar a todos y a todas. Creo que es una vocación que se tiene desde muy profundo del corazón, el servir, pero definitivamente esta es la vocación la que me gusta. Ella es María José, es madre de familia y ahora una nueva enfermera que está dispuesta a servir al prójimo con amor. Me siento muy contenta, muy feliz, agradezco a cada una de las personas que me apoyaron y sobre todo pues gracias a Dios. Me siento muy contenta. Yo inicié con el objetivo primero de cuidar a un familiar
y pues posteriormente se fue dando el amor en cada momento y hasta que tomé la decisión de seguir esta carrera, ¿verdad? Y es muy bonita, muy apasionada. María José logró graduarse este día y pese a cualquier dificultad está cumpliendo sus sueños. Sus hijos son su inspiración junto al apoyo de su pareja. Te deseo todo lo mejor y pues muchos éxitos. Ella fue una de los 102 alumnos graduados en esta promoción. Los actos iniciaron a las 10 de la mañana y a esa hora todos estaban listos para recibir su diploma frente a sus seres queridos. Saliendo de la ceremonia, estos nuevos profesionales están listos para apoyar a quienes más lo necesitan en los hospitales. Su misión es tratar con empatía, amor y dedicación a los pacientes que se encuentran en recuperación, así como espera hacerlo Emanuel. Principalmente fue por la pérdida de un familiar y el hecho de no poder sustentar o poder cuidarlo fue lo que me tiró al agua de poder decidir ayudar a las demás personas. Si no puedo ayudar con esta persona que realmente yo quería, amaba demasiado, pues puedo ayudar a las demás personas y poder darles un poco de la atención que ellos realmente necesitan. Próximamente pues me veo trabajando en lo que es el sector público, especialmente en el área de servicios críticos, lo que sería como intensivos. Su familia lo recibió con abrazos y orgullo al lograr lo que tanto anhelaba. Su abuela fue una de las personas más importantes para él. Estoy agradecida con Dios que le permitió que él se recibiera. Es una profesión de servicio, pero es una profesión que se identifica por ese enlace humanitario que debemos de tener, ¿verdad? Y que cada vez estamos como más próximos al que nos necesita, al que sufre, y eso no solo nos permite desarrollar habilidades de conocimiento, sino a la vez ser más sensibles ante la necesidad del prójimo. Así es como entre abrazos y satisfacción se suman los nuevos profesionales al país, principalmente esta temporada en la que las graduaciones son las celebraciones del momento, culminando el 2025. Con imágenes de Esvin García, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Felicitaciones a estos 100 enfermeros, esta vocación de servicio. Y Nidia, tú tienes una historia relacionada con la enfermería, inspiración, un ejemplo a seguir precisamente de esas personas que dedican buena parte de su vida para servir a los demás y ayudarlos en momentos difíciles. Sí, te comentaba que mi mamá no es enfermera, pero sí sabe muchas cosas de enfermería y ella pues aprendió más que todo por necesidad, más que todo. Entonces, donde ella vive, todo el mundo la va a buscar para que, más que todo, que las inyecciones. Una inyección. Y no era muy conveniente porque cuando nosotros nos enfermábamos de chiquitos, lo primero que hacía era inyectarnos. Entonces, eso sí nos dolía un montón, pero veo eso. Ella tiene mucha vocación, igual que estas personas que se están recibiendo vocación, servicio, humildad, humanidad, porque realmente yo lo veo con mi mamá. Ella, por ejemplo, la llaman a las 10, 11 de la noche, una persona con unos dolores horribles y que necesita una inyección, y ella siempre le dice, véngase, yo la voy a inyectar, no tenga pena. Entonces, es pura vocación esta profesión. Y es que en todos los barrios, en las colonias, Armando, quienes no hemos ido a tocar la puerta a cualquier hora de esa señora, de ese señor que coloca las inyecciones, que quizá por cualquier circunstancia no tiene un título, pero más allá de ese título, ese don de servir, ese don de la humildad y de poder ayudar a quien más lo necesita. Tiene buena mano, dicen por ahí. La verdad que, mira, más allá de un estudio, que realmente lo práctico y lo teórico es muy importante, no se da todavía porque vas a un lugar y en tu colonia, por ejemplo, de 100 personas, 500 personas, una sabrá poner una vacuna. Y creo que son escasas, entonces, porque aquel temor de una mala inyección es peligrosa, te puede dejar mal una pierna, tanta cosa, tanto tabú, pero realmente es un arte. Una bola ahí. Sí, es un arte porque no solo es de aplicar una inyección, no es solo de decir, bueno, me la pongo como la fuera insulina. Y que sea una persona de confianza también. Y una persona de confianza. No a cualquiera busca uno para una inyección. No, sí, porque acuérdate que como dicen, y ese miedo que te ponen de, vas a quedar mal, entonces ya no con cualquiera, pero la persona, el boticario del pueblo, creo yo, la persona, el enfermero del pueblo, va uno con esa persona y mano de santo. Santo remedio. Sí, y estos jóvenes son un ejemplo, están listos para llegar a apoyar en los hospitales, tienen esas ganas, ojalá que también se les den las oportunidades ahora, Germán.
Sí, a ver, es increíble el tener una vocación de ayudar a otros, no solo la profesión de enfermeros, en este caso hablamos de ellos, pero también incluso los maestros, lo hemos dicho en su momento, ¿verdad? Y es triste también porque hay que ver el lado bueno, por supuesto, de tanta gente que sigue con esta motivación y esta vocación de querer ayudar a los demás. Y también poner el foco en lo tal vez no tan positivo que es, se van a enfrentar a una de las profesiones más duras en este país, que con la vocación y todo lo que ustedes acaban de hablar, de ayudar a la gente, estar dispuestos a la hora que sea, y el salario promedio de los enfermeros según el sistema de salud, es que es una miseria para todo el trabajo que hacen, para los dobles turnos que hacen, para la gente que les llega, porque encima tienen que atender y cuidar a mareros, a terroristas, porque ahora son terroristas. O sea, quiera que no, están a punto de entrar a una carrera muy difícil. Espero que la vocación la mantengan, porque este sistema de salud los va a tratar y los va a poner a prueba. Yo creo que los va a poner a prueba. Y sobre todo, felicidades y gracias por sumarse a esa fuerza laboral de este país. El gobierno mexicano ha confirmado la captura del hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público en el centro histórico de la Ciudad de México, hecho ocurrido este martes. La detención ocurrió el martes 4 de noviembre y fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el mismo sector, donde se reportó el lamentable incidente donde un hombre identificado como Uriel N. fue señalado de haber tocado e intentado besar a la presidenta sin su consentimiento. Los hechos fueron grabados en video cuando la presidenta saludaba a transeúntes frente al Palacio Nacional, antes de dirigirse a un evento en la Secretaría de Educación Pública. En las imágenes se observa al agresor acercarse, abrazarla e intentar besarla en el cuello mientras una mujer alerta de lo ocurrido. Las leyes mexicanas, de acuerdo con el Código Penal Federal, el acoso sexual puede castigarse con hasta 10 años de prisión dependiendo de la gravedad del caso y la calificación del Ministerio Público. Fue por medio de un video donde se observa a la presidenta mexicana expuesta. A pesar de la intervención de su equipo de seguridad, el hombre intentó acercarse nuevamente y la presidenta, manteniendo la calma, respondió: "Nos tomamos la foto, no te preocupes", antes de ser resguardada por sus escoltas. Tras el lamentable incidente, la bancada de Morena en el Congreso capitalino calificó el hecho como una muestra de misoginia y persistente en la cultura machista. Por su parte, el diputado Ricardo Monreal pidió reforzar la seguridad de la presidenta y advirtió que no se debe confiar en exceso. El incidente reabrió el debate sobre la seguridad de las mujeres, incluso en los más altos niveles del poder público. Juan Pablo Garrido, Noticiero Guatevisión. Imágenes lamentables que le han dado la vuelta a buena parte del mundo, precisamente con comentarios de indignación y de apoyo a la presidenta mexicana. Sin embargo, hay que hacer un punto de aparte acá. Mucho se dice por el otro lado que todo se trató de un montaje de las autoridades por todo lo que está sucediendo en México. Recordemos que recientemente fue asesinado un alcalde, hay un sinfín de situaciones y que esta podría ser una cortina de humo para tratar de bajarle un poco los ánimos que están caldeados. Pero son imágenes que obviamente indignan no solamente a las mujeres, también a los hombres, porque no es una manera correcta definitivamente de acercarse a una mujer y mucho menos a una presidenta. En primer lugar es la presidenta de México, es mujer, y que se le acerque un hombre de esa forma, si eso no es montaje, si eso no una nube, lo que sea, de humo, lo que sea, pero, o sea, el hecho de que una persona se le pueda acercar tanto a la presidenta de México y hacerle esto, primero es asombroso, porque yo vi en la mañana el video y me asombró, lo miraba y yo decía, ¿cómo el de seguridad ni siquiera, o sea, hasta que miran que está encima de ella prácticamente, de la parte de atrás, entonces le tocó todo, pues. Ella se da cuenta, sí. Eso a mí sí me llenó de indignación y me molesta ver eso. Sí, genera indignación y, bueno, Armando, aquí hay varias situaciones. Primero, la reacción tardía que se ve de la seguridad. Eso sobre todo. Eso es bastante curioso. Y desde ahí comienza a generar
ese tipo de dudas y los comentarios de que si es o no un hecho real. Mira, no creo que sea un montaje, fue a la luz del día. Realmente fue alguien que aprovechó las circunstancias y sobre todo la falta de seguridad. Porque, por ejemplo, si algo podemos aplaudir en Guatemala es que la Secretaría especializada en lo que es la protección del presidente, la SAAS, no permite que a metros, salvo que el presidente o la vicepresidenta permitan ese acercamiento, pero siempre bajo el resguardo de sus elementos de seguridad. En este caso se puede apreciar que ella estaba sola, no creo que sea un montaje. Ahora con la IA no se sabe, la verdad, te puedo decir no se sabe, porque se recrea una cantidad de cosas, pero ahí, presumiblemente, aquí en Guatemala hay un atentado. Hay un atentado. Así de sencillo. Bueno, ya pasó aquí en Guatemala también con otra señora. Se le acercó a alguien y... ¿verdad? Toma, bueno, sí. Cosas que pasan. Pero a ver, Germán, ¿qué dice la prensa en México? ¿Qué es lo que se habla alrededor de este caso? Como bien lo señalábamos, hay quienes creen que sí, en efecto, se trata de una agresión a la presidenta, pero otros hablan de esa cortina de humo que se generó alrededor de una crisis que atraviesa la actual administración. Sí, crisis tras crisis, ¿no? Porque incluso se viene hablando de esta mañanera o esta conferencia que hace de prensa en donde incluso le pidió a uno de sus ministros que por favor no diera la información completa, querían ocultar información. Crisis tras crisis, lo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero, a ver, yo creería que lo primero que hay que decir es si esto le pasa a la presidenta de México, que no le va a pasar a cualquiera que no es la presidenta. Si a la misma presidenta se lo están haciendo enfrente de todos y enfrente de su equipo de seguridad, este hombre ya lo hizo a diario, probablemente con mujeres en la calle, que no necesariamente son la presidenta. Entonces, a mí me daría miedo eso, primero. Y segundo, sí, obviamente se puede hablar de una cortina de humo, de una estrategia. No lo había pensado hasta cuando lo mencionaste, ya cuando lo mencionas, pues creo que podría tener un poco de sentido. Sin embargo, me parece algo tan ridículo y tan absurdo, que es aquello que caemos en, es tan absurdo que no se le hubiera ocurrido a nadie. Es tan ridículo, es tan absurdo. Yo veo que el de seguridad incluso tiene un teléfono en la mano, probablemente estaba o viendo el teléfono o tomando fotos. Resulta que tal vez ni era el de seguridad, estaba tomando fotos a lo que estaba haciendo la presidenta, porque se enfocan más en mejorar su imagen que en protegerla. Si ven, en la mano derecha, cuando se acerca, tiene un teléfono celular. Yo creo que estaba más pendiente del teléfono y allí resaltaría lo que dice Armando, ¿no? El equipo de seguridad tiene que estar pendiente de esto. En Guatemala sí es así, lo he visto en persona con el presidente y no dejan que nadie se le acerque. Pero por y esos así debería fallos de seguridad, y es que le dan tiempo para primero que se acerque, para que la abrace. Al final de cuentas, esos fallos... Por eso, pero eso es a lo que voy. A veces es tan absurdo que es real. Yo pienso eso también. Sí. Yo pienso eso que... El machismo que hay en México es bastante fuerte. Puede ser que pues uno en Latinoamérica en general. Con el perdón de todos los hombres de México que si nos están viendo. Con perdón ustedes, jóvenes. Y de escuchen lo que va a decir Lidia. Porque sí, en Latinoamérica hay mucho machismo, pero es mucho más... Eso es misoginia, eso ya ni es machismo. No, pero sí hay machismo. Pero esto que estamos viendo realmente, o sea, se le acerca a alguien. Imagínense, ahorita México tal vez ya no tendría presidenta o estaría tal vez muy gravemente herida si alguien con mala intención se le puede acercar así, con una muy mala intención, bien le podría haber hecho algo. Y los de seguridad, tomando videos, tomando fotos, pero igual, una presidenta, no va a ir sin seguridad. Tengo mis dudas, saben que hay mucha información no confirmada, pero en donde señalan que este personaje ha actuado en otras situaciones a favor del gobierno. ¿Quién era el anterior presidente? Andrés Manuel López Obrador. Ah, bueno, entonces puede ser que... Son informaciones que lo han confirmadas, pero ustedes saben que en las redes sociales los ciudadanos dan seguimiento a muchas de las cosas que han ocurrido a lo largo del tiempo y han colocado esas fotografías. Y es muy curiosa la manera en la que reacciona la seguridad. ¿Por qué no llegaron con fuerza? ¿Por qué no derribaron a este sujeto cuando estaba sobre la presidenta? Son varias dudas que hay en el ambiente sobre esa manera de actuar. Veremos al final de cuentas, porque obviamente se lamenta este tipo de situaciones. No es tolerable el acoso hacia ninguna persona. Bueno, y así llegamos al final de Impacto Directo en esta emisión de miércoles. Gracias por su sintonía. A Kenneth Cruz, periodista especializado en entretenimiento, en farándula y todo lo que está ocurriendo con los artistas. También a Wendy Catalán, seguidora de Ricardo Arjona. Soy Alexis Ponce, le deseo la mejor de las noches. Hasta mañana.